Vamos muy rápido. Recording in progress. Bien, saludar a los integrantes de la quinta subcomisión especial, diputado Carlos Bianchi, por cierto, a quien estamos acá de manera presencial por el momento, senador Daniel Núñez, y quien suscribe. Vamos a partir con el trabajo con el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Entiendo que solamente están de manera presencial el subsecretario, ¿no? Está con nosotros el subsecretario de Transporte, el señor Cristóbal Pineda. Procedemos que nos pueda informar. Ese es el procedimiento, ¿no? Que, subsecretario, usted nos pueda contar el proceso de ejecución presupuestaria. Eso es lo que nos convoca hoy día. Sin duda que hay muchas ansias sobre lo que es el presupuesto 2023, pero es una parte que veremos en otros trabajos. Muchas gracias. La ejecución de los programas, los subtítulos respectivos. Muchas gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, excusar al ministro, quien a esta hora se encuentra, de estar terminando ya la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones en la Cámara de Diputados y Diputadas. Perdón, una consulta para mayor claridad. Quienes están conectados y no los conozco, ¿no son del ministerio? ¿Son del...? Martín Maquena, el secretario general de la Junta de Aeronáutica Civil. Ah, espectacular, qué bueno. Buenas tardes. Hola Martín, y nos falta el subsecretario Claudio Araya de Telecomunicaciones, me dice que está en la sala de espera. Ok. Ah, ya, perfecto. Ya estoy conectado, Cristóbal. Gracias, subsecretario. Ok, entonces estamos con 3 autoridades del Ministerio de Transporte conectadas, ¿no es cierto? Los demás Así son es. asesores, eventualmente parlamentarios o de la comisión. No sé si ustedes lo identifican. Sí, Juan Flores, nuestro jefe de la división de Administración y Finanzas de la Subsecretaría de Transportes. Ok, espectacular. Y Santiago Rojas. Buenas tardes, yo soy director de INDAP. Me habían citado para esta comisión porque me comentaron que se iba a tocar presupuesto más tarde del Ministerio de Agricultura. Sí, ok. Si quiere nos acompaña, pero estamos en este momento en transporte. Nunca está de más. ¿A qué horas más o menos tendría que sesionar el presupuesto de Agricultura? 40 minutos o 45 minutos donde deberíamos partir con ustedes. Perfecto, gracias. Que estén bien. Me conecto de nuevo más rato. Vale. Y lo mismo que creo que para Christian Little, que es de CONAF, si no me equivoco. Director de CONAF, sí. Ok. Vale, muchas gracias. Subsecretario, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. No sé si está la presentación. Muchas gracias. Bueno, como contexto general, nuestro presupuesto aprobado fue 1.129.000 millones de pesos. El presupuesto vigente se redujo en 4,2 mil millones de pesos a través del decreto 778, en particular del subtítulo 33, Conectividad para la Educación, un ajuste realizado en conjunto con Mineduc de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, así que el subsecretario Claudio Araya va a indicar eso en su presentación que viene en un par de láminas más adelante. Por lo tanto, nuestro presupuesto vigente, lo que pueden ver ahí en la barra de la derecha, al 31 de julio la ejecución es de 536.000 millones, un 47,6%, que es lo esperado a esta fecha. Se mantiene relativamente estable a través de los años, como pueden ver ahí, está dentro totalmente del promedio que hemos tenido desde el 2019 en adelante. La ejecución presupuestaria por subtítulo, primero cabe indicar que el 95% del presupuesto del Ministerio de Obras Públicas está destinado a un servicio directo a las personas. En primer lugar tenemos un 84% en subsidios del transporte público, lo que nos permite abordar las regulaciones del transporte público en zonas urbanas, servicios de conectividad, ya sea a través de buses, minibuses, barcazas, avionetas, todo lo que es servicios de conectividad en áreas rurales y en áreas o en zonas aisladas. Todo eso está dentro del 84% de nuestro presupuesto como ministerio.
un 6% en el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, correspondiente a la Subsecretaría de Telecomunicaciones, y un 5% de proyectos en inversión entre las dos subsecretarías y también la Junta de Aeronáutica Civil. En la ejecución por subtítulos se ve un retraso solamente en el subtítulo 33, Fondo de las Telecomunicaciones, debido a algunas demoras en la ejecución de los proyectos que ya se encuentran licitados y que el secretario Araya va a precisar más adelante. La proyección a fin de año es recuperar este atraso y por lo tanto creemos que no vamos a tener grandes retrasos o grandes subejecuciones en este ministerio. En cuanto a los compromisos de información del año 2022, son 265 compromisos totales, los cuales ya hemos cumplido 129. Hay un 94 compromisos, un 73% que están recibidos sin observaciones por la subcomisión. Ninguno ha tenido observaciones y hay 35 que a la fecha están pendientes, de los cuales de eso hemos ido ya enviando paulatinamente, solamente están en distintas etapas en preparación, sea para firma o que tengamos que levantar la información. Un compromiso nuestro de ambas subsecretarías y también de la Junta de Aeronáutica Civil es enviar todo lo pendiente antes del cierre de agosto, así que ya estaríamos cumpliendo con esos compromisos que nos quedan pendientes. Voy a pasar ahora a detallar lo que es la Subsecretaría de Transporte en primer lugar. Sí. La siguiente. Aprovechamos de saludar también al diputado Frank Sauer, que se acaba de conectar con nosotros. En principio, la Subsecretaría de Transporte tiene como misión promover el desarrollo del sistema de transporte eficiente, seguro y sustentable a través de la definición de políticas y normas y del control de su cumplimiento para contribuir a la integridad territorial del país, favorecer el desarrollo económico y asegurar de alta calidad a los usuarios. Dentro de nuestro programa de gobierno y que hemos tratado de impulsar durante este primer año, hay algunas iniciativas en las cuales hemos querido orientar el presupuesto del 2022 dentro del marco que ya contamos. Estos son seguridad vial, movilidad activa, recuperación de estructura pública, impulso del proyecto de ley CATI, que es el Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones, un nuevo estándar de transporte público, entendiendo que la brecha entre regiones y Santiago es bastante alta y nuestro propósito es disminuir esa brecha a través de nuevas regulaciones en el transporte público en regiones. El empalme tarifario, recordando también que las tarifas del transporte público en zonas reguladas se han mantenido congeladas desde el año 2019, que tiene que ver con el punto siguiente que tiene relación con el mantenimiento del congelamiento tarifario. Eso obviamente también es parte de nuestro presupuesto. Subsidios a zonas aisladas, como dije antes, gran parte de nuestro presupuesto en la subsecretaría está puesto en servicios de conectividad, ya sea en buses, minibuses, barcazas o avionetas. Hay ciertos proyectos también de rebaja al 100% de la tarifa adulto mayor. En una primera etapa estamos apuntando a algunos servicios de conectividad en zonas aisladas, gratuidad para el adulto mayor en 135 de estos servicios, de más de 1.200 contratos, así que estamos ya en más de un 10% de estos servicios de conectividad con tarifa adulto mayor totalmente gratuita. Y por último tenemos los perímetros de exclusión que tienen que ver con las regulaciones en zonas urbanas y también los buses eléctricos con estándar red apuntando a la electromovilidad en regiones. En cuanto a la distribución del presupuesto 2022 por programas, el gran programa que se lleva gran parte del presupuesto, casi un 92%, es el programa de subsidio al transporte público regional, donde también están considerados los subsidios al Transantiago dentro de ese programa. El otro es el programa de Transantiago, que tiene más bien que ver con la función propia de Transantiago, la función interna, más el subtítulo 31 de inversión. Los otros presupuestos y programas son mucho más pequeños. Bueno, el programa 01 que nos permite funcionar, Subtrans 1,5, la UOCT, la Unidad Operativa de Control de Tránsito, también 1,5%. Los otros programas son mucho más pequeños, fiscalización y control, donde está el Programa Nacional de Fiscalización, CONACET y el 13B, el Centro de Certificación Vehicular, y por un SECTRA,
que tiene que ver con el programa de vialidad y transporte urbano y el programa logístico con un 0,1%. Los montos aprobados por el presupuesto están en la tabla de abajo, y también el total de la Subsecretaría de Transportes, que representa el grueso del presupuesto ministerial, de 1,63 billones de pesos. Sí, saludar al subsecretario, a su equipo. Sí, mire, lo primero es que a mí me entregó un informe en la Biblioteca del Congreso, que puede ser útil citarlo en algunos minutos para chequear los datos, ¿ya? Y me dice que en el caso de los subsidios se muestra que la ejecución de subsidios al transporte regional se encuentra en un 35% a junio del 2022, ¿ya? Eso en contraposición al 100% de los recursos destinados al Transantiago. Entonces, la inquietud que yo tengo es si esa barra verde que está ahí, que uno la mira y dice, muy eficiente, no estará escondiendo la realidad de las regiones donde la eficiencia no es tal. Es decir, de la barra verde, usted mismo dijo, una gran cantidad de la plata gastada es del Transantiago, y nuestro gran problema, me tocó estar en esta subcomisión en el periodo parlamentario pasado con el entonces senador Juan Letelier, y nuestro gran problema es que siempre en las cifras que nos muestra el Ministerio de Transporte se encubre la realidad de las regiones. Entonces yo veía con, ¿cómo se puede decir? Con envidia, que usted antes nos ponía un dato, por ejemplo, decía empalme tarifario, como diciendo, nosotros pusimos plata en las regiones para que no subiera el valor del pasaje. Me parece bien, en todas. Pero ¿sabe qué? En la región de Coquimbo no puse ni un peso. Pues nosotros estamos totalmente desregulados, no tenemos ningún servicio regulado y por lo tanto el Ministerio de Transporte no puso ningún peso para mejorar ese precio, digamos, de las tarifas. Entonces, yo la duda que tengo, subsecretario, es si nos puede desglosar más lo que está pasando en las regiones, porque yo no voy a aprobar ningún presupuesto al Transantiago si de una vez por todas no transparenta el Ministerio qué va a hacer con las regiones, porque a nosotros nos siguen castigando. Y el propio presidente de la República hizo un anuncio para la región de Coquimbo de un electrocorredor, y por algún motivo que me gustaría entender, no se hace la licitación. Entonces, yo estuve en la feria el domingo, estamos en una fecha especial, y me llovieron los reclamos de una trabajadora que tiene que caminar 10 cuadras porque no quiere tomar 2 locomociones y no tiene buses. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que recibir cuando esto son cosas que el gobierno puede resolver? Hay recursos de la ley espejo. Entonces, yo quiero que usted nos desglose más eso, porque si no, yo me quedo con la sensación de que además no se están gastando los recursos que están establecidos por ley en transporte público de la región. Secretario, saludar al senador Sandoval, que se incorpora al equipo, y solamente precisar, porque puede haber alguna confusión sobre esa lámina, porque tiene que ver con la distribución del presupuesto total, ¿no? Todavía no señala esa lámina la ejecución en particular de los programas. Solamente tenemos claro ahí que del total del presupuesto está distribuido en esas áreas. Entonces, a lo mejor eso es lo que viene más adelante, podríamos esperar si es que esa respuesta está, pero sí, subsecretario, quiero tomar lo que dice el senador Núñez, porque efectivamente en las regiones no tenemos claridad, yo tengo la percepción que el equilibrio entre peso a peso que se dijo en su momento entre Transantiago y las regiones no es tal, ¿ah? Y que por lo demás no se ve reflejado en las regiones. Control tarifario, que tenía en la lámina anterior, usted decía el mantenimiento tarifario como uno de los objetivos de los grandes logros. Eso no ha sucedido en todos los lugares, ¿ah? Mantenimiento de congelamiento tarifario, porque se opera solamente donde tienes tu Transantiago, que eso es posible hacerlo, eventualmente los perímetros de exclusión, donde también ahí hay una posibilidad también de hacerlo, pero eso no está instalado en todos lados y por lo tanto congelamiento tarifario es prácticamente imposible. De hecho, en el MAU le aumentaron las tarifas de los buses a propósito del precio de combustible. Pero precisando lo que señaló primero el senador, a lo mejor hay que entrar en el desglose ya por ítem en ejecución. Sí, efectivamente, presidente, tal como usted indica, esta lámina indica solamente la distribución del presupuesto, no ejecución. Y así se distribuye el presupuesto en los distintos programas que tenemos, que son 7. ¿Ya? En la siguiente lámina vamos a seguir avanzando en cuanto a la ejecución, y podemos aclarar esa duda un poco más específica y particulares. No se saltó una. Una antes de eso. Esa. ¿Esa? Ah, no. Bueno, la quitaron. Sigamos nomás.
Y ahora sí entramos a ejecución. La ejecución consolidada el 31 de julio, como les indiqué antes, que también va en línea con el presupuesto del Ministerio, en la Subsecretaría de Transportes tenemos una ejecución de 49,4%, que es 2 puntos porcentuales, o quizá un poquito menos, con el promedio histórico desde el 2019 en adelante. Así que estamos en línea con los años anteriores y por lo tanto no vemos ninguna preocupación en ese sentido de tener una subejecución a julio del año 2022. Siguiente. En cuanto a los programas en sí, que son 7 programas dentro de la Subsecretaría de Transporte, sí vemos algunas diferencias que tienen que ver particularmente con Transantiago, fundamentalmente en el subtítulo 31 de nuevo, con una subejecución en materia de inversión, cosa que esperamos poder cuadrarnos en el segundo semestre del 2022. La unidad operativa de control de tránsito, exactamente la misma situación, 24,9% de ejecución. Y el programa Vialidad y Transporte Urbano SECTRA, que también tiene una subejecución en el subtítulo 31, que es fundamentalmente este programa el que explica la diferencia con respecto a lo programado, que está en la siguiente lámina. Cuando estamos viendo por subtítulos, ahí vemos que en la proyección a diciembre de este año, en todos los subtítulos esperamos cumplir un 100%, salvo en el subtítulo 31, que tiene que ver con iniciativas de inversión. La raíz de esto, que es una diferencia de casi 600 millones en total, 400 millones se explican por la subejecución del programa SECTRA de Vialidad y Transporte Urbano, en razón a que había un presupuesto de los fondos PET, los fondos de emergencias transitorios, donde se podían identificar gastos hasta el 30 de junio. Nosotros recibimos una cartera al 11 de marzo que tuvimos que rápidamente identificar dentro de ese fondo, pero lamentablemente no alcanzamos a identificar todo el presupuesto y nos van a quedar 400 millones de subejecución. Los otros 200 millones se explican por subejecución en los programas de la UOCT, la Unidad Operativa de Control de Tránsito, y también de Transantiago, pero gran parte de eso se explica por el programa SECTRA a raíz de los fondos FED y la no identificación antes del 30 de junio. Presidente. Perdón, diputado Franz Sauermann y después la palabra al senador Núñez. No, sí, la pregunta es, ¿podemos ir interrumpiendo para hacer preguntas o al final? Sí, miren, que yo haría, porque después retomar las láminas es un largo trámite porque es mucha la información, así que yo preferiría que fuéramos preguntando sobre paso a paso. Diputado. Ya. Sí, oiga, una consulta. Primero, es si se hicieron algunos, cuando se llegó en marzo al gobierno, se detuvieron algunas inversiones que se tenían programadas, que venían del gobierno anterior. A nosotros nos da la impresión eso, justamente lo que decía el senador Núñez, se nota mucho la diferencia, sobre todo en los sectores de campo rural, que venían financiándose algunas iniciativas y se detuvieron y recién ahora se están reevaluando. Entonces yo quiero, por lo menos eso fue lo que pasó en varias partes. En el MOP es muy evidente, pero en el caso de ustedes quisiera saber si efectivamente se siguieron financiando o se detuvieron algunas iniciativas para reevaluarla, y cosa que es legítima, no la estoy criticando. Quiero saber si eso fue así. Y segundo, si es que después cuando se hable del tema de la ley espejo, que nosotros también para nosotros en región es muy importante porque tenemos mucho sector rural que no tiene financiamiento para poder hoy día hacer traslado. Quisiera saber en qué se está gastando, porque hay una disputa permanente respecto de si los recursos de la ley espejo efectivamente se están gastando en lo que estableció la ley, o ahí el espíritu de la ley se fue distorsionando, finalmente terminamos financiando hasta sedes sociales con la plata de la ley espejo en algún momento. Entonces me gustaría ver si tienen dentro de la planificación de la exposición algún detalle del detalle de cómo se está financiando y cómo se están gastando los recursos de la ley espejo en regiones. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Senador Núñez, como estamos en el punto, el subsecretario hay que tome nota de las preguntas para ir respondiéndolas cada una. Sí, bueno, a mí me gustaría que el subsecretario me pudiera responder la pregunta. Yo entiendo que en el subsidio nacional al transporte público, en ese ítem que usted nos puso acá, 06, con un 50% de ejecución, van las platas que se destinan al transporte público regional. Eso entiendo.
Por lo tanto, este 06 tiene platas que son del Transantiago, que están gastadas en un 90%. Me gustaría que me digan si eso es verdad o mentira. Se puede equivocado la biblioteca del Congreso, pero yo necesito que una autoridad me responda a esa pregunta. Y si eso es efectivo, entonces quiere decir que en regiones ustedes solo han gastado el 35% del subsidio al transporte público regional. Y yo le quiero decir, subsecretario, lamento que no esté el ministro, que nos volvemos a encontrar con lo mismo que nos ha pasado en los 2 gobiernos anteriores. Ustedes tienen plata para gastar en transporte público regiones y no lo gastan. Y los perjudicados somos nosotros y a la gente a la cual nosotros representamos, que con justa razón nos hace llegar las críticas. Yo le quiero contar que juntamos 2.000 firmas, tuvimos que parar solo en Ovalle de gente que quería que corrieran buses urbanos en Ovalle, porque los 33 buses inscritos solo corre uno. Entonces, y nosotros le decimos, no, es que la ejecución presupuestaria dice que solamente hasta la fecha, que ya estamos en mitad de año, hemos gastado el 35% de la plata. Entonces, ¿cómo le explico yo ese impacto que tiene la gente? Entonces, a mí me gustaría que nos pudieran ser más claros en eso. Si las cifras están erradas, por favor, es lo que a mí me entregó la biblioteca del Congreso. Y también me gustaría que nos pudieran hacer llegar todos los proyectos que... En la subcomisión pasada nosotros tuvimos un detalle de cada uno de los servicios. Transporte escolar, porque hay servicios de distintos tipos, buses de acercamiento, o sea, perdón, no son de acercamiento rural, transporte escolar, lo que tiene que ver con el tema de los, digamos, los subsidios en zonas rurales, que hay un subsidio especial, y así se empezaron a detallar. Así uno puede evaluar y responder ante las consultas que le hacen en qué se va esta plata de la famosa, digamos, ley espejo, porque en regiones la gente no lo entiende, no lo ve. Y francamente, cuando vamos a ese detalle, uno siente que no se compensa. Ahora, si más encima se ejecuta menos de lo que se ejecuta en relación al Transantiago, más se agrava el problema. Eso. Subsecretario, senador Sandoval y después diputado Carlos Bianchi. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, presidente, y por su intermedio saludamos al subsecretario. Sí, en realidad, como bien plantea el senador Núñez, hay necesidad de contar con información actualizada y en algunos casos detallada. En el caso de nuestra región, nosotros no tenemos transporte público de pasajeros, ni en Coyhaique ni en Aysén hay un plan, ¿verdad?, para Coyhaique ahora definido. Me gustaría poder contar con los detalles del desarrollo de esa iniciativa, fechas, cuándo, cómo, porque además muchos de los programas adicionales, como el transporte subsidiado para adultos mayores, no se está aplicando. Como no hay transporte público, no está aplicándose ese tema y por lo tanto esos adultos mayores no tienen estos beneficios que sí tienen para otras regiones. Pero además tengo una situación más dramática todavía de conectividad, es la conectividad del lago General Carrera. Ahí tenemos una situación tan compleja que las 2 naves que estaban dispuestas para el transporte, la Tehuelche, que es una tremenda nave, que no está operando ya hace varios meses, muchos meses en realidad, a la espera, ahora está, entiendo, en proceso de reparación, de recuperación, dicen que en diciembre probablemente. Ahí me gustaría, evidentemente, una información pormenorizada, detallada de las causas. Ahí se habla de problemas de mantenciones en su oportunidad que ha generado a este tema. Esto agudizado por los problemas climáticos, ¿qué significó en la práctica? Al cierre de este tema, hubo que el cruce entre Río Ibáñez, Puerto Ibáñez y Chile Chico, la barcaza lo hacen 2 horas, más o menos, un poquito más de 2 horas de traslado del track. En la ausencia de estas naves de transporte, porque además hay otra nave anterior, ¿verdad?, la Pichero, que lleva más de 50 años operando, la Tehuelche es casi nueva, ¿verdad?, tiene menos de, casi 10 años tiene de operación. La Tehuelche, que tiene más de 50 años, estuvo salvando, pero también entró en problemas. ¿Y qué servicios se otorgaron para la conectividad de la gente? Es desde Ibáñez, por la zona interior hasta Chile Chico, significan 11, 12 y hasta 14 horas de transporte en estas condiciones de invierno. Se logró habilitar, ¿no es cierto?, un servicio extraordinario por Argentina. La última vez también 7, 8, 9 horas de transporte, pero ahí evidentemente hay una falla de administración, de control del sistema de la conectividad. Se implementó un servicio aéreo, no sé si supo, subsecretario, pero hace una semana atrás, el avión que iba a Chile Chico con pasajeros tuvo un problema de falla de tren de aterrizaje, no pudo bajar en Chile Chico, volvió a Coyhaique y en el aeródromo Teniente Vidal. La nave tuvo un accidente, o sea, de hecho no falló el tren de aterrizaje, ¿verdad?, con todo el peligro y todos los riesgos que significó para esas personas en ese tránsito. Ahí tenemos un problema serio de conectividad y que se requiere evidentemente la mayor detalle de información en relación a los procedimientos de tema en cuanto a ese procedimiento de funcionamiento de estas naves
Y lo segundo, ¿qué planes se ven a futuro? ¿Verdad? Y hay un plan de construir una nueva embarcación y me gustaría pudiéramos tener todos los detalles habidos y por haber. Yo creo que ahí sí que hay un tema complejísimo de conectividad total. Ahí, o sea, la gente de Chile Chico, hoy día el alcalde hacía mención también al mismo tema. Creo que es necesario dar una solución oportuna, de calidad, porque en realidad está en riesgo. En este minuto, con el accidente aéreo, hubo un serio riesgo de vida. O sea, el avión no le funcionó el tren de aterrizaje. El alcalde señalaba que en la última licitación que hizo el ministerio se aumentó la antigüedad de las naves. La original licitación eran naves no mayores al año 83. Estas fueron hasta el año 73. Y esta última que tuvo este accidente puede haber sido realmente súper dramático. Yo creo que el Ministerio y la autoridad hoy día estarían dando grandes explicaciones por un tema que ya lleva muchos meses y meses y meses sin resolver. Yo no digo que el problema esté de esta administración, bien a lo largo, pero esperamos que se aplique toda la creatividad, la imaginación y la eficiencia para resolver ese problema de conectividad que creo que en mi región hoy día es el más importante, ¿verdad? Del resto los subsidios están operando, no hay problemas con el subsidio de transporte marítimo, algunos problemas tenemos a veces con las naves, ¿no es cierto?, en la conectividad con la 10ª región, con los lagos, pero en general el resto de las cosas están más o menos funcionando. Pero ahí tenemos un cuello de botella grande que me gustaría que pudieran en algún minuto informar con mayor detalle. El plan de desarrollo de este transporte público para Coyhaique, Puerto Aysén, y la situación del enfoque de la situación del lago General Carrera, que es un drama mayor, es un problema realmente mayor. Gracias, presidente. Gracias, senador. Diputado Carlos Bianchi, la palabra. Gracias, presidente. Saludar a todos los presentes. A ver, yo estoy obligado a retrotraerme a la discusión del Transantiago 1, porque aquí hay una falla desde el origen. O sea, y esto va a depender solo de nosotros, y me hace mucho sentido lo que ha dicho el senador Núñez con respecto a pedir información, lo propio que ha dicho usted, presidente, y todos los que han intervenido. Va a depender de nosotros si estamos dispuestos a seguir aceptando, como todos los años, en todas las discusiones de presupuesto, que el Ministerio de Transporte solo nos entregue información general sin los detalles que aquí se están inquiriendo y se están exigiendo. O sea, no tengo duda que en todas las regiones de Chile lo que ustedes señalan se replica y por lo tanto, por su intermedio, presidente, subsecretario, junto con saludarlo, nosotros deseamos efectivamente en esta discusión, en este año, a lo menos tener información, transparentar información. Yo tengo recuerdos cuando creamos efectivamente la ley de espejo en el Transantiago 1, desde siempre el Ministerio de Transporte nunca ha transparentado toda la información y nosotros muchas veces más allá del informe que ahora entrega la biblioteca al Congreso, tenemos pocos datos para poder contrarrestar la información que ustedes están entregando. Entonces, sería deseable, presidente, finalmente, por su intermedio, pedirle al ministerio, al subsecretario aquí presente, que para poder avanzar con la votación, por lo menos por parte mía, transparentar la información, entregar la información que aquí se pide y dejar esto que ha sido históricamente entregar solo una proporción, una parcialidad de la información. A mí me parece, presidente, que lo que ha puesto como tema el senador Núñez es de la mayor trascendencia y bueno, y yo tengo toda la disponibilidad de avanzar en la discusión, pero en esta pasada la verdad es que no va a estar mi voto si no contamos con una entrega de mayor información del uso de los dineros, de las inversiones en las regiones, etcétera, todo lo que tiene que ver con la ley de espejo. Gracias, diputado. Subsecretario, antes de darle la palabra, obviamente, hoy día estamos en la discusión de la ejecución presupuestaria, pero unos meses más viene la discusión presupuestaria. Por lo tanto, yo lo único que recomiendo, porque este es un tema sentido de regiones, no es algo que se nos viene a ocurrir ahora, un tema que se ha discutido durante todos los años, yo lo he escuchado. Por lo tanto, sería bueno que para esa discusión presupuestaria pudiéramos tener despejado y claro esto. No vaya a ser que ahí nos encontremos en un escenario donde no tengamos mucho maniobra y poca información. Pedirle que, a lo mejor sería bueno, en el detalle de lo que usted nos señala, poder clarificar dónde van los recursos que estén señalándose. Unas son las platas Transantiago, otros son el subsidio regional que cubre el subsidio. ¿Dónde están cargados? Tenerlo claro por lo menos en esta etapa de la discusión y, por cierto, la información que se solicita es súper necesaria. Gracias, presidente. Voy a partir con la duda del senador Núñez.
Nosotros nos propusimos en este periodo de 4 años avanzar en las regulaciones de las capitales regionales y provinciales. Ese es nuestro gran objetivo. Hoy día tenemos capitales regionales que no están reguladas, como bien lo sabe el senador Núñez, por ejemplo, la conurbación La Serena-Coquimbo, la ciudad de Ovalle, más al norte tenemos Arica, estamos pronto a iniciar el perímetro de exclusión en Temuco, también tenemos aprobado el de Puerto Montt, estamos avanzando con Coyhaique, como bien decía también el senador Sandoval. Entonces, nos hemos propuesto avanzar en regulación del transporte público mayor en capitales regionales y provinciales, y para eso sí vamos a necesitar el subsidio. Por acá sabemos que para poder regular, para poder hacer que los servicios de transporte público sirvan a algunos sectores de la ciudad donde hay baja demanda o donde tenemos baja demanda en ciertos horarios, en ciertos periodos, necesitamos un subsidio. De otra forma, el sistema, si lo dejamos a la libre competencia, no funciona de esa manera. Y eso bien lo saben los habitantes, las personas que hoy día están en sistemas de transporte público no regulados. La duda que tenía el senador Núñez, hay que clarificar que el subsidio al Transantiago tiene 3 subtítulos, que son el 2401, 521, 522 y 523, que es la rebaja de tarifa adulto mayor. Uno es el subsidio permanente, el otro es el especial adicional. Probablemente ese 95%, que yo acá al mes de julio lo tengo en un 100%, corresponde a el subtítulo 521, que es el subsidio al transporte público del Transantiago. Los pagos del Transantiago se van cargando sucesivamente a cada subtítulo. Cuando se acaba un subtítulo se pasa al siguiente. Por lo tanto, el 95% a junio, el 100% a julio es un subtítulo. Todavía falta por gastar el 522, que acá en julio aparece con un 0%, y el 520 ya se empezó a gastar, que tiene una ejecución del 56,1%. Entonces, el subsidio completo del Transantiago está repartido en 3 subtítulos distintos. Lo mismo ocurre, o una situación muy similar ocurre con el transporte público regional, que está también cargado en 3 subtítulos distintos, el 511, 512 y 513. El 511, que es el subsidio al transporte regional, tiene una ejecución del 39%. El 512, que es el subsidio nacional al transporte público, tiene una ejecución del 43,2%. Y la rebaja al tarifa adulto mayor en regiones tiene una ejecución del 39,3%. Esos son la ejecución de los recursos en regiones. Y esos son los números que tenemos el 31 de julio. ¿Ya? Por eso es importante aclarar cómo funciona el subsidio en Transantiago y en regiones, porque son subtítulos distintos, y por eso aparece 95%, pero es un solo subtítulo. Con respecto al lago General Carrera, yo personalmente conozco muy bien la historia porque me he involucrado en esa trama, dado la fragilidad que ocurre hoy día en el lago con 2 barcazas, donde tenemos la Tehuelche, ¿cierto?, fuera de acción, y la Pilchero, que sufrió un incendio que nos dejó también fuera de acción en esa barcaza. Hoy ya estamos funcionando con una, que es la Chelenco. También tuvimos un problema serio con la aeronave. Por lo tanto, conozco muy bien la realidad del lago General Carrera. Nosotros como subsecretaría, yo en particular, hemos tomado el liderazgo del problema del lago General Carrera, sin saber muy bien si nos corresponde a nosotros. Efectivamente un problema de transporte, pero acá hay muchos entes que interactúan. Está el MOP a través de la DOP, está la delegación provincial como que tiene la atribución sobre una de las naves, por lo tanto está el gobierno regional también que de alguna manera ha intervenido. Por lo tanto nos hemos tomado un poco delicado, por ejemplo, el servicio a través de Argentina fuera lo más fluido posible, tanto en aduanas como en el territorio argentino. Hemos tenido también el servicio por Chile, que es mucho más largo y el camino también es más dificultoso. Hemos también gestionado con la nave que está, la única nave que está funcionando, un aumento de los viajes. Por lo tanto, ha sido bien complicado la situación en la contingencia. Así es.
Tenemos respuesta del MOP, también nos han comprometido que la Tehuelche debería estar en operaciones durante la última quincena de diciembre. Estamos también trabajando con el operador, con Somarco, para arreglar el siniestro de la Pilchero, en cuyo caso tiene que actuar el seguro. En ese caso estamos actuando por ese lado. Y también estamos trabajando a largo plazo, nuevamente, fundamentalmente con el MOP, a través de la construcción de una nueva barcaza. Por lo tanto, ese plan que todavía está en desarrollo y que lo hemos trabajado en conjunto con la comunidad de Chile Chico, hemos involucrado acá al municipio, lo podemos mostrar prontamente, porque es algo que nos interesa solucionar de fondo y de raíz. Sabemos hoy día los problemas que tiene la barcaza, más bien la Pilchero, que es súper antigua. La Tehuelche no tanto, pero sí hizo falta en el pasado un mantenimiento adecuado. Y ahí como ministerio somos súper claros. Nosotros estamos dispuestos a tomar las medidas que haya que tomar y las sanciones que haya que tomar, porque acá hubo una despreocupación histórica por el mantenimiento de esas naves. Lo mismo nos ha indicado el MOP en este caso. En eso estamos alineados. Con respecto al gasto de los fondos del subsidio, de los fondos espejo que van destinados a los gobiernos regionales y fundamentalmente con los fondos FAR, efectivamente, si bien están o tienen su raíz en torno a la ley de subsidio al transporte público, nosotros la gestión de esos fondos y la rendición de esos fondos no la hacemos nosotros. Por lo tanto, no podríamos indicar nosotros en este punto en qué se están gastando esos fondos. No nos corresponde a nosotros, sino que les corresponde a los gobiernos regionales dar cuenta del destino de esos fondos. Nosotros solamente nacen a partir de una misma ley, pero por lo tanto nosotros no tenemos control sobre esos fondos ni el destino. Hay algunas cosas de transporte, nos gustaría que fueran muchas más, porque la ley tiene ese espíritu, pero dejó abierta la puerta a invertir estos fondos en otro destino que dice de interés regional. A nosotros nos gustaría que fueran netamente de transportes, pero la ley está así, por lo tanto, mientras tenga esa salvedad, son los gobiernos regionales los que están destinados a invertir en lo que ellos requieran. Y con respecto a las solicitudes de información, no tenemos ningún impedimento en entregarles la información a ustedes. Podemos entregarle, por ejemplo, la información detallada, cuáles son los subsidios por zona regulada, de tal manera que ustedes estén al tanto de, primero, las diferencias entre Santiago y regiones, que a nosotros nos parecen que esa brecha es brutal y por lo tanto hay que disminuirla. O sea, si uno quisiera pensar en un buen sistema de transporte público en zonas reguladas, deberíamos apuntar al presupuesto que tiene Santiago y no el presupuesto que hoy día tenemos las regulaciones de transporte público. Pero no hay ningún impedimento en transparentar las cifras. En lo que ustedes requieran para la discusión de la ley de presupuesto, estamos totalmente disponibles a transparentar esos números. Creo que respondí todas las dudas. No sé si se me queda alguna. Presidente. Diputado Sauerman, tiene la palabra. Sí. Sí, mire, lo que pasa es que nosotros en regiones vivimos una situación bastante dramática. Yo contarle nomás que en Ñuble nosotros tenemos pavimentado el 25% de los caminos con suerte, y eso que hay un programa ya hace 3 años desde que somos región, y tenemos un problema evidente de calidad de los caminos, lo que hace y trae como consecuencia que las micros antiguas que antes funcionaban ya no están en condiciones de hacerlo y nadie quiere hacer inversión para recorrer esos caminos. Entonces, por eso, para nosotros es tan importante que este subsidio a través de la ley de espejo se haga efectivo. Ahora, los gobiernos regionales efectivamente tienen una atribución ahí, pero a mí me hace mucho ruido de que no haya información más detallada, porque sin duda Vialidad, por ejemplo, le pedirá recursos al gobierno regional, ¿cierto?, para poder hacer pavimento y de esa manera poder hacer que más micros estén interesadas en hacer los recorridos. Pero como le digo, nosotros el drama que tenemos no solamente es porque no tenemos subsidio de las micros ni de estos buses, sino que también porque no tenemos pavimento suficiente para que hayan interesados en poder tener estos recorridos. Entonces, ahí se mezclan dos problemas que yo no sé cómo se conjuga ustedes con el trabajo que hace el MOP. Entonces, eso es lo que quiero entender, porque si usted me dice, yo le puedo pasar la plata para que contrate los servicios de los buses, pero no hay buses interesados porque los caminos están malos, entonces, ¿quién nos va a responder ante
ante la necesidad de la gente. Eso es lo que uno quisiera tener más claridad. Gracias, presidente. Gracias. Sobre lo mismo, senador Núñez. Sí, mire, dos cosas concretas, porque yo entiendo que tenemos todavía harto que ver, digamos, pero este es un tema que nos agobia porque siempre nos ocurre lo mismo. Pero mira, me gustaría mucho que a la próxima sesión nos trajeran en detalle cuáles son los programas que se van a financiar en regiones con cargo al 511 y al 512. Porque eso a nosotros nos permite ver de qué manera se gasta. Ahí es donde uno ve y visualiza, y yo me acuerdo que una vez nos entregaron el detalle incluso comuna por comuna. Y la verdad que cambia bastante la perspectiva así, independiente de la cantidad de recursos. Eso es lo primero. Lo segundo es que acá el subsecretario nos ha dicho que se pretende avanzar en la regulación de las capitales regionales y provinciales, que me imagino no tienen regulación. Bueno, yo la verdad, subsecretario, es que me gustaría creerle, porque a todos los ministros de transporte me ha tocado ver, el ministro Gómez Lobo, la ministra Tapia, la ministra Hood, les queríamos creer, pero llegaba el periodo de fin de año y nunca pasaba nada con los anuncios que nos hacían. Esa es la verdad. Y lo único logro que nosotros sacamos, que fue el transporte público, que fue el pasaje rajado para adultos mayores, fue después de una pelea terrible en la subcomisión. Y que le tuvimos que echar abajo no sé cuántos programas al gobierno. Entonces, para que eso cambie, yo lo que le pediría es que ustedes nos traigan un cronograma de cómo van a avanzar en estos 4 años en las capitales regionales y provinciales. Porque claro, yo me puedo quedar muy contento, pero resulta que se posterga todo al último año, al año 4. Entonces, un cronograma que uno diga, bueno, partimos de las que no están reguladas, el 2023 vamos a partir con estas capitales regionales, el 2024 con y que ahí se completen las totales. Si eso está y el gobierno cumple, perfecto, pero si no está, y por lo tanto al no estar, esto puede ser anuncios que se van postergando año tras año, yo no le voy a aprobar ningún presupuesto al Transantiago, ni ninguna ley especial. Porque la situación, le insisto, o sea, hoy día los que están comiéndose en reclamo somos nosotros. Y a mí no me parece justo lo que hacen los gobiernos, que al final siempre están preocupados de resolver el problema de Santiago, y siempre ellos no ponen argumento, más bien dicho, no ponen excusa para postergar a las regiones. Yo ya lo estoy viendo que eso está pasando ahora. Quisiera hacer ahora el anuncio de la licitación y nos dijeron no, porque tal cosa va a ocurrir. Yo espero que en una semana más nos vuelvan a decir no, porque va a ocurrir esta otra cosa. Y seguimos nosotros postergados. Yo no voy a aceptar eso, presidente, y quiero ser muy franco en decirlo acá en la subcomisión. Solamente para aportar un humilde también consejo, porque ha sido un tema, me lo mostraba acá la secretaria. Yo estuve en esa discusión, presidía Juan Pablo Letelier, en discusiones presupuestarias, porque estaba en esta subcomisión yo antes. Y la misma, fue absolutamente la misma, idéntica. Y seguimos teniendo el mismo problema, pero tenemos un problema también estructural que es importante que lo sepan. El subsecretario no lo señala con todo el detalle, pero tenemos también un problema que es necesario que lo podamos resolver, porque las platas, el fondo espejo que van a regiones, en el Transantiago se gasta completo en lo que es el subsidio tarifario. Completo. Y eso sostiene el sistema de transporte público de Santiago. Entonces uno podría decir, el símil debería ser el mismo ejercicio en regiones. Pero no, pues en regiones como está abierta la glosa y la posibilidad de que los gobiernos regionales, porque ahí se nos mete un segundo actor, digamos, los gobiernos regionales cargan con plata al Transantiago, un paradero, lo pueden cargar veredas, pueden cargar, en fin, un sinnúmero de otros proyectos que se hacen con, en general, inversión común. ¿Ah? Pero los cargan ahí porque tienen que cargarlo, tienen que mandar el indicador y por lo tanto los cargan. Entonces, eso es, ahí nos estamos engañando todos porque los corredores que realiza el Transantiago, los paraderos que realiza el Transantiago, toda la inversión pública adicional, porque la plata del Transantiago, de nuevo reitero, es para sostener financieramente el sistema de transporte público, ¿no es cierto? Pero todo lo demás que se hace para que el Transantiago sea operativo, inversión, calles, bajar el desnivel, en fin, lo que tú queráis, todo eso se hace con plata de ministerio. Entonces, lo que queda objetivamente de las platas que va a regiones para mejora del transporte público objetiva, yo no sé cuánto sería bueno tener ese dato. Sería bueno tenerlo como información. Más allá de una apreciación, subsecretario, queremos saber lo mismo que quiere saber Daniel, y acá todo, cómo se está gastando. Más que haga una apreciación de juicio, de valor, que por cierto la puede tener, queremos verlo porque efectivamente no estamos absolutamente engañando. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Los esfuerzos que hacen ministros tras ministros, porque también lo hemos visto, Daniel, con los anuncios de renovación a través del perímetro de exclusión, que es el modelo que están buscando, no de licitación en general, es que
se pretende mejorar el transporte público, pero sin poner mucha plata. Y eso no se va a lograr, porque yo cuando hemos conversado este tema del MAU, no digo ningún problema. Díganme lo que quieren, buses, electromovilidad, lo que quieren, en fin, con acceso universal, lo que ustedes quieran. Pero bueno, hay que poner el mismo esfuerzo financiero que se pone en Santiago, se tiene que poner en regiones para que efectivamente esos servicios sean así de calidad. Pero si seguimos destinando la plata a otros aspectos que no son coyuntural del transporte, la verdad que nunca lo van a lograr. Yo, si les pudiera recomendar algo para terminar, tantos anuncios de tantas provincias que han hecho, de tantas capitales regionales, yo creo que no hay capacidad financiera para sostener eso, hay que sincerarse, y quizás viendo bien estos recursos, concentrándolos de manera eficiente, en algunas regiones poder avanzar, obviamente con programas de verdad. Yo he visto procesos de perímetro de exclusión, que en el fondo es el nuevo sistema de transporte público, y la verdad que uno ve, se para en la esquina y no ve ningún cambio. Eso es objetivo, no ve ningún cambio. Y en algunas ciudades ha sido realmente un bochorno. ¿Por qué? Porque no se ponen las lucas. Y mejorar el servicio de transporte público hay que ponerle lucas. Si, a lo mejor el servicio de transporte público tenemos que sacarnos esa lógica de que se tiene que autofinanciar, que el operador tiene que cubrirlo. Si como Transantiago no se financia, no veo por qué uno podría pensar que en regiones se podría financiar solamente con el corte de boleto, con los pasajes a través de los operadores. Eso yo creo que hay un error estratégico y por eso nos ha impedido avanzar con claridad y nitidez en la mejora del transporte público. Subsecretario. Gracias, presidente. Yo creo que usted dio en el clavo en el problema de fondo que tenemos en el transporte público, en el financiamiento. Yo solo le quiero poner número a esa apreciación. Hoy día en el Transantiago tenemos un presupuesto de $900 millones para regular 6.500 buses. En regiones tenemos 20.000 buses inscritos y nuestro presupuesto en el ministerio, no en la ley, sino que en el ministerio para regular esos buses es de $300 millones. O sea, tenemos más de 3 veces en buses con 1/3 del presupuesto. Efectivamente, acá para llegar al nivel de servicio que tenemos en Transantiago necesitamos poner recursos. Ahora, la discusión de fondo es cómo queremos que sea ese transporte público en regiones. Lo que nosotros estamos haciendo con la ley corta es básicamente extender lo que ya hay, porque sabemos que la ley se va a acabar este año, por lo tanto no va a haber tiempo para discutirlo, pero por eso también nos pusimos o nos autoimpusimos que esta extensión a través de la ley corta solamente tenga 2 años, que nos permitan esos 2 años sentarnos a conversar un real subsidio al transporte público, sobre todo en regiones. Porque si queremos apuntar al nivel que tenemos en Santiago, necesitamos recursos. De otra forma, vamos a seguir con estas regulaciones un poco a medias, ¿cierto? Donde la calidad de servicio no es la mejor, no es lo que los usuarios y usuarias esperan en la calle, y ciertamente no es lo que esperan la gente en regiones con respecto a lo que se ve en Santiago. Y esa es la discusión de fondo y por eso queremos que esta ley corta solamente tenga 2 años, de tal manera de que nos sentemos a conversar. Va a ser una discusión larga porque acá hay muchos actores que quisieran también opinar con respecto a eso, pero bueno, sentémonos a discutir cómo queremos que sea el transporte público y los recursos que vamos a destinar para eso. Gracias, presidente. Sí, un compromiso para que no quede en el aire, porque hay una información solicitada. Yo espero que no llegue a la ley de presupuesto, porque ahí sí o sí la va a tener que tener. Yo le recomendaría que pudiéramos, no sé, en un lapso de 2 semanas tener el detalle de las inversiones de las carteras. Queremos conocer este número grande que se ve, en qué se ha traducido, sobre todo en las regiones, y queremos tener ese detalle, ojalá, con la prontitud antes de la discusión de la ley de presupuesto. Llegamos a la ley de presupuesto y ahí no hay mucho más que hacer. Yo creo que es importante que la pudiéramos tener antes. Se lo solicitamos como 5ª subcomisión y esperamos, no sé, en un lapso de semanas saber bien en qué se está poniendo las lucas, dónde se están poniendo, cuáles son los proyectos, identificarlos. Y ahí nos vamos a llevar, creo que todos, muchas sorpresas. Senador. Sí, no, cerrando el tema porque no pongo alegando, pero yo con toda sinceridad, subsecretario, le quiero decir que no le creo lo que ha dicho y creo que está escondiendo la realidad. Porque la ministra anterior, Gloria Hood, sin hacer ninguna modificación legal, maravillosamente encontró la plata para financiar el subsidio de pasaje relajado para adulto mayor en todo Chile con plata del Transantiago. Y no hizo ninguna modificación legal. Ninguna. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el Ministerio de Transporte no gasta en el transporte en regiones la plata que la ley dice que debe gastar. Y eso independiente de lo que va a FAR o lo que va a FNDR. O sea, nosotros ya lo vimos. De un año al otro lo hizo. Incluso había dicho la ministra que para hacerlo permanente tenía que ser una ley especial y estamos esperando votar la ley del pasaje relajado para el adulto mayor y al final la ministra dijo no es necesario hacer, tú te vas a acordar, David, no es necesario ni incluso hacer ley, lo hacemos todos los años por decreto. Entonces yo lo que quiero decir sinceramente es que el problema no es solamente
de que la plata que se gasta en fondos regionales, que es una parte del problema, que yo lo reconozco, se gasta ahí. El problema es que ustedes como ministerio transparenten qué plaza con la plata de la ley espejo que debería ir a regiones y no va. Yo se lo digo sinceramente, mientras yo no vea esos fondos y esos ítems, yo por lo menos no lo voy a aprobar. Y quiero volver a insistir, usted no respondió, de si van a traer el cronograma de cómo va a avanzar en la regulación, ya sea regulación mala, buena, pero por lo menos que tengamos la voluntad. Pues ya haremos recursos para que mejore la calidad. Pero en el caso nuestro ni siquiera tenemos perímetros de exclusión. Entonces yo quiero un cronograma, no puedo pedirlo solo para una región, para todas las regiones que nos digan. Las que no están reguladas, partamos por esas. Después usted nos dirá, mira, estas están reguladas pero funcionan mal. Coyhai que no está regulado, si no me equivoco, nosotros no estamos regulados, y usted me ha dicho en algún minuto que la ciudad de Arica, creo, ¿verdad? Bueno, no sé, pero eso tiene que ser a partir de un cronograma, o si no, ¿cómo vamos nosotros a comprometer? Porque si todo se hace el último año, no, nos va a dejar en ascuas. Eso, presidente. Recomendar, ministro, logrando buenos objetivos, buenos sistemas en algunas ciudades, la discusión en el Congreso es mucho más fácil con respecto a la discusión presupuestaria, pero como uno no ve avances, también cuesta imaginarse que esos recursos van a... Bueno, sigamos, terminamos la parte de la Subsecretaría de Transporte, entramos con la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Ahí, por favor. Muchas gracias, presidente. Perdón, un detalle que hay también a los miembros de la comisión, los estados de ejecución presupuestaria que nos están mostrando es al 31 de julio. ¿Eh? La base de información que nosotros tenemos desde la biblioteca, que es el primer semestre, corresponden al último día de junio, por si acaso, por lo tanto ahí hay un delta que puede marcar alguna diferencia. Gracias, presidente. Bueno, podrán ver que el presupuesto de telecomunicaciones tiene un par de dígitos menos que el de transportes, como bien decía el subsecretario recién. Nosotros tenemos una ejecución que está en torno a lo que debiera estar, con excepción del subtítulo 33, me voy a referir a eso enseguida. Si miran lo que tiene que ver con gastos de personal, bienes y servicios, prestaciones de seguridad social, estamos todos con avances razonables para la fecha. Las de seguridad social se van cargando cada vez que se requiere, tiene que ver con los pasos a retiro, ¿ya? Y donde está la subejecución hoy día reflejada en el subtítulo 33, transferencia de capital, que corresponde, como decía el subsecretario Pineda, al Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, ¿ya? Esto tiene que ver con la forma en que se ejecutan los proyectos. Básicamente, la plata que está pendiente de pagar tiene que ver con los proyectos de fibra óptica nacional y fibra óptica en complejos fronterizos, ¿ya? Ambos son proyectos que están adjudicados y en ejecución, y que mientras no se cumplan los hitos de entrega en el caso de complejos fronterizos de la ingeniería de detalle, FON, Macrozona Sur, ingeniería de detalle, y en el caso de fibra óptica nacional, todo lo que tiene que ver entre las regiones de Arica, Parinacota y Biobío tiene que estar terminado. Mientras no se cumplan esos hitos, no se van a cursar los pagos, por lo tanto, ese dinero va a estar ahí pendiente de ejecución. A eso corresponden los 35.000 millones que está proyectado consumir, ¿ya? También decía el subsecretario en el resumen del ministerio que 4.000 millones de pesos que corresponden a este subtítulo y que fueron rebajados, se liberaron para DIPRES, y eso tiene que ver con que el proyecto Conectividad para la Educación 2030 se paga conforme a la cantidad de enlaces en los colegios que están cada mes, y aquí ha habido retraso en la implementación por parte de las empresas, por lo tanto hay dinero que no se ha utilizado, y eso ha significado una subejecución. Eso es lo que tenemos como presupuesto de la Subsecretaría de Telecomunicaciones. No sé si tienen alguna consulta. Yo voy a abrir la consulta. Ahí, derechamente, ustedes están proyectando en fibra óptica paso fronterizo y en el subsidio proyecto FON, entre otros, subsidio Wi-Fi también, están proyectando la no ejecución del 100% del presupuesto, ¿no? Eso ya lo tienen devengado, pareciera, ¿no? La proyección que hacen. Subsecretario, tiene la palabra. Sí,
Sí, presidente, estamos considerando que hay una parte del proyecto que no se va a alcanzar a pagar. El operador WOM nos ingresó una solicitud de hecho sobreviniente porque no han podido avanzar en los trabajos en la fibra que tienen que construir entre Cañete, Contulmo y entre Cañete y Tirúa, más los nodos de fibra óptica que van en Contulmo y en Tirúa y en Quídico. Por lo tanto, estamos visualizando que ese trazado regional no se va a alcanzar a pagar este año y se va a pagar el 2023. Esto fue conversado con DIPRES para aprovisionar los recursos para el próximo ejercicio, pero sí está aceptado que ya no vamos a lograr llegar al 100% con fibra óptica nacional. Sí, no solamente Sí, senador reiterar, Sandoval. muchas gracias, reiterar obviamente que en este capítulo las zonas extremas, las zonas fronterizas, las zonas alejadas, ¿verdad? La última milla, entre otros tantos más, ¿verdad? Evidentemente que sería bueno poder tener pormenorizadamente también la información detallada de los programas en ejecución, los avances y los avances que hay en ese tema. También tenemos comunas fronterizas con algunos temas todavía pendientes en nuestra región Villa O'Higgins, seguramente se debe acordar, subsecretario. Tenemos una situación ahí que compleja, otra zona también, la zona norte, también fronteriza, Lago Verde. No quiero ejemplificarlo solamente en caso de mi región, pero lo más probable es que esto sea válido para muchos sectores aislados, rurales. Incluso tengo un hecho dramático. Con motivo del plebiscito próximo, hay una localidad entera, que es Puerto Gala, que no se le pudo habilitar la oficina del local de votación. Son como 140 vecinos que están como a 6-7 horas de navegación de Puerto Cisnes, porque no tienen un sistema seguro de conectividad en materia digital. Dramático que se le prive a un grupo de chilenos de condiciones tan aisladas como ellos, que además el transporte a propósito habilitó, según me dijo el director del CERVEL, un servicio complementario de traslado entre Puerto Gala y Puerto Cisnes de 4 viajes en vez de uno de los que se tenía contemplado para el día de la votación. Hay que cruzar los dedos que ojalá el clima permita navegar en ese día. Pero la causa fundamental, a propósito, subsecretario, es la ausencia, según el CERVEL, de un sistema eficiente de conectividad. Yo lo planteo porque esto debe estar afectando a muchas comunidades aisladas, rurales, fronterizas, con el mismo problema. Por tanto, sería bueno tener la radiografía de qué sectores hoy día no están siendo cubiertos todavía, ¿verdad? Y qué planes hay sobre ese particular. ¿Ya? Gracias, presidente. A ver si precisamos como acuerdo de la subcomisión lo planteado por el senador Sandoval en términos de que nos puedan informar antes de la discusión presupuestaria, obviamente, los 3 ítems que no llegan al 100% de lo que estaba proyectado, qué es lo que se logró concretar y qué es lo que quedó sin concretar para por lo menos saber qué es lo que está quedando pendiente. Subsecretario, ¿eso es posible? Esa información ustedes la tienen, por lo demás, sí ya está calculado. Sí, presidente, yo anoté a partir de lo que dijo usted, lo que dijo el senador Sandoval, tres compromisos. Uno es abrir justamente el detalle de la ejecución por ítem, cuáles son las partes de los proyectos que no se van a lograr ejecutar. Un segundo, además, es mostrar los avances de los otros proyectos. El senador mencionó proyectos, por ejemplo, de última milla, que en realidad no está contemplado como ejecución este año, porque son fondos regionales, sin embargo, sí, nosotros llevamos la gestión de esos proyectos, así que también se los vamos a presentar, ¿ya? Y lo tercero, que es lo más complejo, es la radiografía de los sectores que no están cubiertos, ¿ya? Estamos trabajando en un mapa de cobertura de servicios que aún no está completo, es una información que no es trivial obtener para nosotros. Vamos a trabajar en ella y les vamos a presentar el mejor avance que tengamos en la próxima sesión donde estemos invitados. ¿Ok? Subsecretario, tenemos esos compromisos como acuerdo de la comisión. Esperamos, sí, no sé si cuándo van a estar no sé si para ejecución van a estar citados de nuevo, yo creo que no. Lo que van a estar citados seguramente es para la ley de presupuesto en octubre. Y lo que les planteamos, lo mismo que al subsecretario de Transporte, que en un lapso de 2 semanas nos puedan enviar la información a través de la Secretaría y nosotros poder tenerla ya en nuestro detalle y poder empezar a conversar, a conocerla con anterioridad. Subsecretario Núñez. No, Perdón, senador senador Núñez. No tengo ese honor. No, presidente, yo le propongo que antes. No tengo ese honor. Presidente, yo le pido que antes de que empecemos el presupuesto cerremos este capítulo. ¿Ya? Entonces, que post 18 de septiembre tengamos una nueva sesión, si quiere el subsecretario o el ministro,
y que nos traigan la información para que podamos conversar. Lo que De nos tal manera de que cerremos este capítulo de que que se gastó la plata el 2022 antes de que entremos a discutir el 2023. Porque si no, va a ser bien difícil superar las propias percepciones que uno tiene si no tenemos certeza. ¿Ya? Entonces yo le pido que cerremos eso, porque ya, como usted bien dice, en octubre entramos derechamente al presupuesto 2023. Entonces ya empezar ahí a discutir en qué gastaron la plata, en qué no, si esto se ejecutó, no se ejecutó, si realmente la plata llegó o no llegó a las regiones. Yo le pido que dejemos cerrado ese tema, vamos a hacerlo post 18 para no... Para tenerlo claro, y tenerlo ahí claro, que vamos a tengamos una nueva revisar que no reunión llegue con todo. el Ministerio de Transporte y poder revisar esa información que hemos solicitado. Si es posible, ¿no? No hay ningún problema, ¿ok? Lo haremos así a petición y con acuerdo de la comisión. O sea, tenemos un tiempito más para poder, la subsecretaría, poder complementar la información. Pero que quede claro que no es parte de la discusión presupuestaria, sino más bien cerrar el proceso de información del año 2022. Gracias, subsecretario de Telecomunicaciones. Gracias, presidente. Pasamos ahora a la Junta Aeronáutica Civil. Está con nosotros don Martín Maquena. Martín tiene la palabra. Muy buenas tardes, muchas gracias, presidente, y por su intermedio aprovecho de saludar al resto de los senadores y diputados presentes. La Junta de Aeronáutica Civil es un órgano colegiado que ejerce la Dirección Superior de la Aviación Civil en Chile y es presidido por el Ministro de Transporte, y de este consejo depende la Secretaría Ejecutiva, que es el servicio público al cual a mí me toca dirigir. El presupuesto es de la Junta Aeronáutica Civil es bastante más reducido que las ambas subsecretarías, y es para este año de aproximadamente 1.266 millones, de los cuales al mes de julio se han ejecutado un 53,8%, lo que corresponde a lo que es bastante similar a lo que se ha ejecutado en los años anteriores a esta fecha. Principalmente, si vemos en la lámina siguiente, nuestro presupuesto está bastante cargado un 83% a lo que es el subtítulo 21, a gastos en personal, y en esa llevamos del total de 1.050 millones aproximadamente que teníamos para este año, llevamos ejecutados un 55,2%, y en el resto de los subtítulos no vemos grandes desviaciones. Sí estamos, por ejemplo, 38,2 en el 22 en servicio de bienes y consumo, pero tenemos un cronograma de gastos que nos permite pronosticar aproximadamente un 99% de ejecución. El año pasado tuvimos 98,9 y en general se logra ejecutar en su totalidad. Eso es, no sé si tienen alguna pregunta disponible para contestarla. Muchas gracias. Pareciera que no. Agradecer a don Martín Maquena la presentación. Entiendo que ya cerramos con el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Han quedado algunos compromisos pendientes de información. Esperamos, a petición y como acuerdo de la subcomisión, poder juntarnos en septiembre. Vamos a tener que hacer el espacio ahí. Vamos a estar ahí golpeando la puerta la discusión presupuestaria, y para poder despejar y no meterla entre medio. Creo que también es sano eso, no meterla entre medio, porque si no va a ser mucho más complicado, y poder despejar las dudas que hemos planteado tanto a la subsecretaría de Telecomunicaciones como a la subsecretaría de Transporte. ¿Parece? Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Perdón, de veras que nos toca agricultura. Es que vamos a postergar 5 minutitos, porque entiendo que nos van a servir un sanguchito, algo algo rápido, algo ejecutivo. Mientras nos conectamos. Recording stopped.
Bueno, retomamos. Ok. Vamos a retomar con el Ministerio de Agricultura. Gracias. No tenemos muy buena imagen, entiendo que hay en una conexión hay 2 o 3 personas. No tenemos al ministro, ¿está el ministro? No, subsecretario José Guajardo acá. Solamente subsecretario. Sí. Esperamos la discusión presupuestaria que estén los ministros también. Aquí se juegan cosas importantes y la principal autoridad es la que corresponde que dé y represente a cada ministerio. Se los digo con mucha franqueza para que no tengamos este inconveniente en las futuras reuniones. Se lo dijimos también al subsecretario de Transporte, por si acaso. Ya, entonces, subsecretario de Agricultura, usted parte con lo que le corresponde y posteriormente vamos viendo las palabras, las direcciones que están bajo el alero del Ministerio de Agricultura. Muchas gracias, presidente. Primero que nada, buenas noches, senadoras, senadores, diputados, diputadas. Agradecer la posibilidad de exponer este informe de ejecución presupuestaria ante la quinta subcomisión mixta de presupuesto. Un contexto general del Ministerio o los lineamientos institucionales. Son 8 lo que nosotros nos hemos trazado en estos 4 años. Primero que nada, desarrollo rural y buen vivir, es lo que hemos estado abocándonos intersectorialmente. Fortalecimiento de la agricultura familiar campesina o AFC. Subsecretario, lo voy a interrumpir. Con mucho respeto, cariño, afecto. Estamos viendo la ejecución presupuestaria, la presentación de todos los desafíos y metas que pueda tener el Ministerio. Lo veremos a lo mejor en otra reunión, pero vámonos directo a los números, que son lo que tenemos que ver en este momento. Perfecto. Ahí se están visualizando, parece, los números, ¿no es cierto? El Ministerio de Agricultura al 31 de julio de este año presenta una ejecución del 60,5%, que equivale acá, subsecretario, no está corriendo la diapositiva, la presentación. No sé si es un problema nuestro o un problema de ustedes allá. Vamos a revisar acá. Pero quedamos con la portada nada más. Nosotros, ahí estamos. Subsecretario, ¿usted puede manipular el documento desde su computador? ¿Ahí se ve? Ahí lo vemos, ahí sí ya lo vemos. Ok. Perfecto, continuamos. Le comentaba que el Minagri al 31 de julio de este año presenta una ejecución presupuestaria del 60,5%, que equivale a un devengo de 534.774.927.000 pesos, de un presupuesto vigente de 883.449.684.000 pesos. Lo último, subsecretario, le recomiendo que pueda colocar la lámina en exposición en pantalla completa. Para poder verla, sé que tenemos acá en papel también algo de la presentación, pero también para irnos guiando allá. ¿Puede ir a la parte de abajo, la agranda al 100% o la colocan como presentación? Ahí anda mejor. Vamos. La tiramos hacia entonces. Para no repetir, entonces, la ejecución de este año es superior a la registrada del año 2021 a la misma fecha, que alcanzó un gasto de 53,5% del presupuesto vigente. Desde el punto de vista institucional, cabe destacar que la subsecretaría con un 70,6% arriba, producto principalmente de los 7.089 millones aplicados a emergencia, que aún no tienen decreto presupuestario, dado que tiene plazo hasta septiembre para modificar el presupuesto. En particular, para el caso de CONAF, influyen los recursos aplicados al programa de manejo del fuego.
Esos recursos generalmente son los que se utilizan a final de año por la condición estival. ODEPA, se produce una disminución con relación al año anterior, producto de los recursos considerados en ese año para el desarrollo del censo agropecuario y forestal, que como ustedes saben se desarrolló el año 2021. Cabe destacar también que la ejecución es concorde con lo planificado y se presentan algunas desviaciones que principalmente se deben a situaciones estacionales que afectan a algunos programas, pero no se visualizan programas de cumplimiento hacia fines de año. Importante destacar que en esta ejecución son los recursos asignados a emergencia agrícola, tanto en INDAP como en la subsecretaría, monto que de acuerdo con la normativa legal vigente deben ser regularizados antes por DIPRES. Otro aspecto relevante son los recursos que se asignaron a programas que permiten la reactivación económica con énfasis en la agricultura, en la pequeña agricultura, y que se focalizaron en la organización de ferias por parte de INDAP y CONAF con la reforestación con bosque nativo a gran escala. Por último, si estos recursos provienen de una reasignación interna dentro de la partida, se han tomado los resguardos de manera de no afectar la cobertura de programas ni su impacto en los usuarios. ¿Subimos? Con respecto en particular a la Subsecretaría de Agricultura, tenemos ahí, se alcanza a ver los números. La gestión institucional, como se puede ver ahí, está del orden de un 70,6% a nivel total. La gestión institucional un 76,4%, transferencia programa 1, 86,7% y programa 02, un 58,3%. La gestión institucional es normal a la fecha, no obstante que el porcentaje de avance es de un 70,6%, debido a que se incorpora la suma de 7.145 millones de deuda flotante. En la transferencia del programa 01 de desarrollo normal, se puede destacar que no hay avance en la transferencia al consorcio lechero, debido a ahí se puede ver mejor. Ahí está. Se puede ver ahí que en el programa 01 de desarrollo normal, se puede destacar que no hay avance en la transferencia al consorcio lechero, debido a que el convenio ha sido firmado en el mes de agosto. Eso está en la línea 4, que podemos marcar ahí, consorcio lechero. La transferencia de organismos internacionales como la FAO o ICA se han realizado completamente las últimas dos líneas con un 100% en cada uno de ellos. Como se señaló anteriormente, las emergencias agrícolas que tienen un gasto de 7.089 millones sin decreto presupuestario que atienden a más de 28.000 beneficiarios mediante convenio con 226 municipios. Corfo y Fomento Productivo tiene un avance de un 43,2%, lo cual está ajustado a lo programado a la fecha. Seguro agrícola, está más o menos en el medio, un 33,7% de avance. Esto se ajusta a lo programado a la fecha y se espera la contratación de 16.474 pólizas y atención de 13.482 beneficiarios a fin de año. Siempre también por temas estacionales se contratan a fin de año. La transferencia del programa 02, ahí están, destinados a los institutos tecnológicos, muestra avance normal a la fecha, sin riesgo de cumplimiento para este año. Tiene un 58,3%. Un segundo, subsecretario, un segundo, tenemos que generar el acuerdo de la subcomisión para poder extender. ¿Estará bien 20 minutos? ¿Media hora? Media hora para poder extender el funcionamiento de la subcomisión. ¿Hay acuerdo? Hay acuerdo. Gracias, subsecretario. Trataré de ser lo más breve posible, pero entregando toda la información. La transferencia del programa 02, como decía, destinada a los institutos tecnológicos, muestra avance normal a la fecha, sin riesgo de incumplimiento. Caso especial son los convenios del programa de apoyo a la competitividad silvoagropecuaria destinado a la Asociación de Productores de Pisco y con la Asociación de Municipalidades de Chile. Se proyecta que están en el 30,6% y se proyecta también participación en la Expo Chile Agrícola. Todo eso ahora en el segundo semestre. ODEPA. Yo voy a, señor presidente, voy a entregar yo toda la información para no dilatar
la misma, y en caso de que existan alguna consulta, están también los directores o secretarios ejecutivos ahí para responder a algo más en particular. Ok. En el caso de DEPA, de un presupuesto de 7.026 millones, el servicio presenta una ejecución de 3.814 al mes de julio, que corresponde a un avance del 54,3%, que está considerado como normal a la fecha. Se destaca en el subtítulo 22 una desviación producida por los estudios que se encuentran en ejecución y que son devengados en el último cuatrimestre del año en base a la entrega de informes. El 31 de agosto del presente año será entrega por parte de INE a ODEPA de los resultados obtenidos en la realización del octavo censo agropecuario y forestal. Como ya habíamos dicho, que se realizó el año recién pasado. En cuanto a INDAP, el Instituto de Desarrollo Agropecuario alcanzó el mes de julio una ejecución del 61,5%, lo que significó un devengo de 211.529 millones de un presupuesto total de 344.215. Se estima una ejecución normal a la fecha. Con respecto a las emergencias, se espera que durante el mes de agosto se incorporen al presupuesto 17.467 millones para este ítem, con el objeto de responder a una ejecución que al mes de julio alcanza los 14.403 millones. ¿Ahí la tenemos? Ahí está. A la fecha de hoy se han devengado 15.850 millones que se componen de Plan Siembra por Chile, a través de la entrega de incentivos de emergencias que se hace cargo del déficit hídrico, ejecutando 6.678 millones, y la reactivación económica de cultivos tradicionales, parte del programa Chile Apoya, con 9.172 millones. El programa de riego históricamente focaliza la mayor parte de su ejecución durante el último cuatrimestre del año, debido principalmente a la recepción de obras y condiciones climáticas. SAC. El servicio agrícola... Un momento, subsecretario, un momento, le van a hacer una consulta, senador Núñez. Dale. Sí, no, es para aprovechar al tiro y no volver atrás, porque en la página 17 usted nos puso el INDAP 50 y CEFET. Entiendo que eso es el fondo de emergencia transitorio, sí. Pero me llama la atención lo bajo de la ejecución, 13%. Entendiendo que estos son recursos que vienen del presupuesto del año anterior, que quedan, digamos, que estaban dentro del FET y que se traspasan. Entonces, tengo la sensación que sería bueno saber por qué está tan bajo. O sea, entiendo que son 17.000 millones, se han gastado 2.300, 13%, pero el FET, que yo sepa, no sigue el 2023. Entonces, si no se gastan, ¿qué va a pasar con eso, digamos? Proyectos de arrastre, ¿qué ocurre con eso? Subsecretario, por favor, está la consulta. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Respondo acá a lo que teníamos preparado. El FET alcanza un 13,8% de ejecución, básicamente por 1.768 millones en proyectos de riego, la contratación de 18 profesionales que sustentan el terreno del programa, arriendo de vehículos y combustible para los traslados. Y principalmente eso. No sé si el director de INDAP ahí pueda responder en particular más detalles. ¿Está el director subrogante de INDAP, pareciera, con usted? Titular, perdón. Por favor, director, a ver si nos puede explicar un poquito más esto. Buenas tardes, senadores, diputados, ¿cómo están? Así es, la verdad es que FET han dado o sea, nosotros lo recibimos con casi nula ejecución, entonces actualmente estamos haciendo todo lo humanamente posible para acelerar la ejecución. Esto obviamente se están haciendo contrataciones de arriendo de vehículos, se están contratando personas también para poder acelerar la ejecución lo más posible. Se están haciendo reuniones con los equipos de riego regionales, se recompusieron los equipos de riego en las distintas direcciones regionales que estaban bastante desarmados, entonces se está acelerando la ejecución y ahora viene obviamente el grueso de la ejecución. Y es lo que estamos trabajando para resolver lo antes posible, porque sabemos que el riego es un aspecto fundamental. Entonces estamos haciendo todo lo posible para recuperar la ejecución en estos meses que estoy como director nacional.
Perdón, un segundo, Dani, porque es que lo que pasa es que tenemos además algunas diferencias, porque nosotros cuadramos con la biblioteca hasta junio del 2022, entonces cuando nos entregan la información a julio, nos cuesta comparar porque nos veníamos preparando con eso. ¿Cómo se tiene que entregar la información? ¿Es a junio o a julio? Porque sería ideal poder tener ese dato. Aquí está nuestro representante de la biblioteca. Perdón, de la unidad de... Justamente eso iba a aclarar, señor presidente, de la Oficina de Presupuesto del Senado. Y la información que nosotros les hacemos llegar es, en este caso fue la del mes de junio, ejecución al primer semestre, que es la última información publicada por la Dirección de Presupuestos en su página, donde entrega la información de la partida completa y de cada uno de los programas presupuestarios. La publica normalmente 30 días después de terminado el periodo respectivo. Y por tanto, una vez que ellos la publican, nosotros inmediatamente confeccionamos nuestros cuadros y se los hacemos llegar. Gracias. Senador Núñez. No, a ver, al director de INDAP, la duda entonces, por lo que yo deduzco de sus palabras, es que estos fondos FED, en su gran mayoría, irían destinados a riego. ¿Eso puedo entender? Así es. Ya, entonces yo lo que le propongo, director nacional, es que si quiere nosotros podemos ayudarlo en cómo gastar los recursos, porque en la región de Coquimbo, que además llovió y cayó nieve, por lo tanto vamos a tener agua este año, tenemos enormes demandas de pequeños productores que nos están pidiendo programas de riego, ya no bajo la figura de una ayuda de emergencia, sino que una ayuda para darle eficiencia al uso del agua. Entonces, me gustaría, no es una crítica, porque yo entiendo que ustedes dicen, esto no estaba ejecutado, ustedes llegan como nuevas autoridades y tienen que ejecutar algo que es un recurso extraordinario al presupuesto regular, por lo tanto, pero veamos mecanismos, porque ¿sabe qué pasa? Que hay muy poco tiempo para ejecutar el 87%. Y a mí no deja impactarme, porque yo tengo un montón de peticiones de proyectos de riego que son, entonces discutamos cómo podemos apoyar ese ámbito de acción, pero no que tengamos que como reconocer o constatar que se nos van a quedar un porcentaje muy mayoritario de los recursos sin gastar en algo que es muy sentido, porque en todo Chile llueve menos de lo regular. Por lo tanto, en todos lados hay necesidades de optimizar, hacer más eficiente, de tomar medidas en esa materia, digamos, y sobre todo en los pequeños productores que tienen menos capital y por lo tanto se les hace más complejo, y más aún con los insumos agrícolas. O sea, yo le propongo que le demos la creatividad para poder ocupar esos recursos. Esa es la preocupación, director. Sobre lo mismo, momento, director, porque está el FED. ¿Es lo mismo el 01 del subtítulo 33, transferencias de capital riego, con 23% de ejecución? Es una pena, porque... Ahí están promediados ambos cosas, riego regular, ambas partidas, riego regular y riego FED. Página 20, por si acaso. En el cuadro. Porque ahí tenemos un 23% de ejecución, estamos a julio, considerando julio, transferencia al sector privado. Senador Sandoval. Sí, muchas gracias. Presidente, una pregunta. El seguro ganadero, ¿es lo mismo el seguro agrícola? ¿Quién lo administra en definitiva, la subsecretaría o se hace a través de INDAP esto? Director. El director, hoy yo, el subsecretario Guajardo acá. Comentar acá, nosotros tenemos una institucionalidad que se llama Agroseguros, que es la institucionalidad que ve todo y promueve el seguro dentro de la agricultura. Pero para los agricultores del estrato más pequeño, que están dentro del segmento INDAP, existe también un aporte de la institución que permite también apoyar la toma de este seguro por parte de la agricultura familiar campesina. Presidente. Presidente. Dos cosas. Uno, respecto al tema de este seguro, sería bueno tener el desglose de las contrataciones, ¿no es cierto?, que se han ejecutado. Obviamente regionalizada, ojalá por comuna, sería ideal, ¿no es cierto?, donde fuera posible. Porque un tema no menor, ¿verdad?
y que en algunas regiones todavía no ha impactado como hubiésemos querido, no todavía han entendido lo que significa este seguro. Hubieron problemas en algunas zonas, hablo por ejemplo el caso de Aysén en algún minuto, que fue compleja la puesta en marcha para el proceso de liquidación eventual porque había que hacer una serie de denuncias, al final el campesino prefería asumir las pérdidas y no menores, y no contratar estos seguros, un tema que lo hemos planteado varias veces, porque me gustaría tener alguna información sobre ese particular. Y en relación, bueno, el senador Núñez hablaba, ¿no es cierto?, claro, de cómo el tema de riego, perdón, el presidente, de lo que dice en relación con el tema de avance, porque ahí también nos gustaría ver cuál es el programa en materia de inversiones asociadas por regiones. En nuestra región también tenemos, y en sectores rurales, todavía urgente necesidad de mejorar a raíz del problema del cambio climático. Pareciera ser que todavía no se toma desde esta perspectiva, con toda la necesidad de que hay que optimizar el sistema de riego, como decía el senador Núñez también. Porque además de la escasez, un tema parece que ya se ha venido para instalar, que bueno que este año hemos tenido otras condiciones de precipitaciones, pero se ha venido a instalar la urgencia de mejorar en tecnología y en infraestructura, y en algunas partes, más que en tecnología, todavía previo a eso, en construcción de infraestructura en materia de riego. Pero sería bueno también los planes que hay asociados a este tema, los programas de inversión, qué regiones están incluidas eventualmente también en ese plan de inversiones que pudiera realizarse. Eso por ahora, presidente. Okay, gracias, senador. Entonces tenemos dos requerimientos: poder precisar los ítems vinculados al tema riego, el 01, transferencia de capital al sector privado, el FED, y los seguros agrícolas, cómo han caminado, poder tener un informe adicional, más allá de la cifra final, qué es lo que está pasando y por región y cómo ha operado esto y por qué lo bajo de la ejecución presupuestaria. Senador, por supuesto. Lo último, presidente, en el programa de agricultura familiar campesina, en lo que tiene que ver con planes de inversión orientados hasta este sector, hoy día hay toda una discusión y puesta incluso a propósito que no tiene que ver con INDAP, tiene que ver con el SAC, pero todo este tema de parcelamiento, centrado en discusión la eficiencia de los planes orientados hacia el fomento de la agricultura familiar campesina. Y más de alguna vez asociado este problema ya histórico, ¿verdad?, de la migración campo-ciudad en su minuto. Hoy día esta nueva ruralidad que se está hablando, de este retorno, pero básicamente se señala en este tema de que nos gustaría saber cuáles son las líneas de acción en materia de este programa de agricultura familiar campesina, cuál es el impacto que esto. Ya en mi región alguien decía la otra vez, bueno, rara vez nosotros vemos a un pequeño campesino transformarse en mediano, sino que pasa todo lo contrario, el mediano en pequeño, y muchos incluso desapareciendo en manos de especuladores que además hacen todos estos procesos de loteos irregulares y otros tantos más que también ha impactado hoy día en el último tiempo en la discusión. Por eso sería bueno tener además, presidente, la información de las líneas de acción, los programas, la ejecución y los financiamientos asociados al plan de agricultura familiar campesina, ojalá por regiones. Y lo último, ¿en qué minutos van a poder tener o ya hay algunas cifras preliminares del 8º censo agrícola ganadero? La primera parte, como requerimiento desde las solicitudes de información para poder tenerlas obviamente antes de la discusión presupuestaria, que son más bien aclarar dudas de cómo está operando la ejecución, sobre qué proyecto. Y la segunda, yo no sé si ya estará la información sobre el censo agrícola, las cifras preliminares, y si las puede socializar, bienvenido. Digo, presidente, perdón, porque que le requiera, a raíz de esto, este tema, ¿por qué? Porque si uno hace un análisis de las curvas de inversión del sector del agro, por decirle algo, no sé, en los últimos 30 años, por poner una cifra, y uno lo graficara en este sentido, la inversión en el agro por los diferentes sectores, año con año, presupuestariamente me refiero, siempre ha habido un incremento, con más o menos fuerza, más o menos intensidad, pero siempre hay un incremento en las inversiones año con año. Pero uno quisiera medir eso con la eficiencia de ese gasto en cuanto al resultado. Y un solo ejemplo, a propósito del censo ganadero, la región de Aysén, yo quiero graficarlo porque tengo las cifras claras respecto a esa partitura y por eso sería bueno saber además qué pasa con el resto de las regiones. Pero en el censo agropecuario del año 77, por ejemplo, en la región de Aysén teníamos una masa ganadera ovina de 740.000 cabezas de ganado lanar. La tengo así, la cifra
recordada. Y en bovinos, 170.000 cabezas de ganado bovino en el censo del año 77. En el último censo, no sé cuándo fue el último censo, el 2007 me parece, estas cifras indican que la masa ganadera ovina de 740.000 pasó a 340.000 cabezas, o sea, bajó más de la mitad. Y la masa ganadera bovina prácticamente se ha mantenido. Por eso quiero correlacionar estas cifras con las demás regiones también. ¿Cómo han impactado estas inversiones? Porque en definitiva, claro, INDAP muchas veces dicen es como el asistencialismo social de los agricultores, ¿verdad? Es la labor que hacen los municipios en las ciudades. Y todo este esfuerzo de inversión, los programas de trazabilidad, mejoramiento genético, agricultura familiar campesina, fomento en fin, diversas materias. Yo quisiera saber qué quiero estos están impactando en definitiva en los resultados, ¿ya? Porque si uno ve las cifras, por ejemplo, ganaderas de mi región, se invierte plata, pero no impacta. O sea, no hay una entre la inversión y el impacto que tiene en los programas que se están desarrollando. Porque eso básicamente, presidente, ¿ya? Ok, estamos en INDAP. Pasamos a SAC. Sí. Disculpen por su intermedio, presidente, si puedo comentar brevemente dos cosas. Ok. Hay información solicitada para días posteriores para poder precisarlas, porque tenemos que también avanzar en tiempo con las otras direcciones. Si es cortísimo y lo precisa bien, si no, nos sirve la información que nos puede enviar a través de la Secretaría de la quinta subcomisión. Ya, perfecto. Posterior envío la información, solamente comentarles que respecto al año anterior en temas de riego no estamos muy diferente del año anterior, estamos haciendo todos los esfuerzos y que también tenemos datos un poco que respaldan la producción de la agricultura familiar campesina en la participación por rubro, y la verdad es que, claro, es muy importante en distintos rubros y bueno, estamos trabajando para fortalecer eso, y de todas maneras nos vamos a coordinar con el senador Núñez y todos quienes quieran colaborar para una buena ejecución de los recursos 2022. Muchas gracias, presidente. Continúo, presidente. Todos los requerimientos y solicitudes se los vamos a hacer llegar por las vías que usted nos ha indicado. Con respecto al servicio agrícola y ganadero, al mes de julio se ha ejecutado 82.085 millones de un presupuesto total de 141.792 millones, alcanzando un avance del 57,9%. En la emergencia sanitaria se han devengado 1.510 millones para el control de la plaga de la mosca de la fruta, concentrado en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Metropolitana, existiendo 10 brotes activos. Existe una menor ejecución en el programa 08, gestión y conservación de recursos naturales renovables, con un 37,5%. Esta baja ejecución está influenciada por el programa Suelo, que históricamente se ejecuta durante los últimos 2 meses del año. Ya también es un tema estacional. Con respecto a los recursos del Fondo de Emergencia Transitorio FED, que corresponde al proyecto de mejoramiento de la oficina SAC en Villarrica, el avance a la fecha es de un 2,7% a la espera de aceptación del contrato por parte de la empresa adjudicada, estimando comenzar la obra durante la primera quincena de septiembre. ¿Colás? La Corporación Nacional Forestal alcanzó una ejecución del 66,2% al 31 de junio de este año, lo que significó que se devengara la suma de 117.024 millones de pesos de un presupuesto total vigente de 176.746 millones. Perdón, subsecretario, antes que pase el SAC, hay un temilla ahí que quiero planteárselo muy rápido. Me preocupa. Algo hemos tenido información porque el SAC en el tema de los controles fronterizos se cruza con la IFROL, se cruza con Interior, y hay alguna preocupación con respecto a la dotación necesaria para el funcionamiento de nuestros pasos fronterizos. Entiendo que hubo un complemento, aquí lo veo de 500 millones aprox, ¿no? ¿Y cómo ven ustedes la posibilidad de dar respuesta desde el SAC a los requerimientos en caso de que en el futuro, en los próximos meses, los distintos pasos fronterizos que nos comunican con Argentina aumenten su demanda y por lo tanto una mayor respuesta de todos los niveles de control que existen en nuestros pasos fronterizos? Sí, estamos pendientes de eso, atendiéndolo. Ya se presentó una solicitud a MIPRES para poder hacer los ajustes necesarios para poder cubrir esa necesidad. O sea, tienen una brecha hoy día con lo que tienen aprobado en presupuesto.
Sí, por eso estamos gestionando con DIPRES el solucionar eso. Ok, con eso basta. CONAF, ya decía que se alcanzó un 66,2% de su ejecución. El programa Manejo del Fuego del mes de julio se han devengado 68.280 millones, equivalente al 82,9% del presupuesto vigente, que incluye 40.948 millones provenientes del Ministerio del Interior por el estado preventivo. Esto ha permitido el combate efectivo de más de 4.000 incendios en el periodo 2022, con el trabajo de 269 brigadas y la operación de 62 aeronaves. Dentro del programa 05 Gestión Forestal destacan las actividades de fiscalización realizadas a la fecha, que implican 2.426 fiscalizaciones. Los recursos FEC para la gestión forestal alcanzan al mes de junio un presupuesto de 15.198 millones, con una ejecución acumulada de 9.612, equivalentes a un avance de un 36,8%. Las actividades consideradas se refieren al manejo de bosque nativo, preventivo y sanitario, forestación, recuperación de bosques afectados por incendios forestales o el cambio climático, priorizando la recuperación del bosque nativo, la reconversión de plantaciones exóticas a nativas, forestación con especies nativas en zonas de conservación y protección de suelos, humedales, cabeceras de cuenca y cuerpos de agua. Por último, la Comisión Nacional de Riego alcanzó una ejecución de 49,1%. Un segundo, subsecretario, tenemos una consulta. Senador Sandoval. Sí, muchas gracias, presidente. En el caso de CONAF, el tema 07 empleos, habla de una ejecución. Estos empleos, perdón, está referido a estos planes especiales que mantiene la CONAF para el efecto también de absorción de temas laborales. Me gustaría que me especificara eso, por favor, la CONAF. La primera parte de la consulta, porque a lo mejor ahí viene la segunda, sí, dependiendo de la respuesta. Sí, don Cristian Lito, el director ejecutivo de la CONAF, está presente ahí para especificar el tema. Buenas noches, señores senadores y diputados. Sí, la pregunta, la respuesta es correcta. Corresponde a un convenio que tenemos con el Ministerio de Desarrollo Social y se ejecuta para absorber y entregar oportunidades de empleo a lo largo de todo el territorio. Así que sí, corresponde empleo. No solicitan y tomamos acuerdo, solicitar las cifras desglosadas de los empleos que están involucrados, cuáles son sus características y cómo están distribuidos por región. Esto es distinto a los apalancamientos de recursos que hacen con los gobiernos regionales, por cierto. Por cierto, sí, por cierto, y nosotros entregaremos esa cifra. Adelantarles que un buen porcentaje, nosotros tenemos un enfoque de género y un buen porcentaje también son mujeres y también para comunidades vulnerables. Ok, entonces esperaremos esa información que se suma a las otras que hemos solicitado en las otras áreas. Continuamos. Continuamos con la Comisión Nacional de Riego. Esta alcanzó una ejecución del 49,1% de su presupuesto vigente de 142.229 millones. La institución presenta un avance normal a la fecha en todas sus asignaciones. En el caso de los subtítulos 31, iniciativas de inversión, y 33, transferencia de capital para la bonificación al riego, ley 18.450, sus ejecuciones son estacionales, por tanto, desde el mes de octubre y diciembre se presenta el mayor nivel de gasto, como ya lo habíamos mencionado antes también para otros temas de riego. Eso, presidente, ahí, subsecretario, una consulta. El presupuesto de ley 2022, 147.000, presupuesto vigente 95.000. Debo entender que 47.000 o parte de eso que se disminuyó en el 01, programa 01, pasó al FED, o es distinto, porque ahí presupuesto de ley 2022, presupuesto vigente, es harta la diferencia. Así es, exactamente como tú lo planteas, presidente. Ok. Sí, porque en el FED no tiene nada, por eso lo asumo que se trasladó por decirlo de alguna manera, de ítem, no sé si es la palabra correcta. De subtítulo. Sí, estaba en nuestro subtítulo en el 30 y se trasladó ahí. Ok.
un momento que van a hacer la consulta, senador Sandoval. Sí, muchas gracias. El subtítulo 31, iniciativas de inversión, se señala que se encuentran en el 94,6% de iniciativas de inversión en proceso identificadas por la Contraloría. Como es tema de riego, a propósito de la sensibilidad que se ha planteado, sería bueno tener también la información de la iniciativa y la localización de ellas. Sumamos la petición hecha por el senador Sandoval para poder identificar bien la cartera de riego. Es obvio que nos interesa eso por la importancia que estamos teniendo en esta etapa y que obviamente que es muy difícil de explicar que no nos gastemos los recursos en riego y por lo tanto poder tener el detalle de lo que ahí va avanzado. Perfecto. Y estaríamos. Pareciera que no hay más consulta, ¿no? Senador Sandoval. Senador. Muchas gracias, presidente. Yo solamente tendría una para nuestra oficina de información. Sí, más que nada para la parte operativa, ¿cómo interpretamos esta información? ¿Ya? ¿Cuál es la página 1? No, la última. No entendí. No, es que tenemos una información que nos entrega la oficina. Sí. Y hace una pormenorizada detalle, textos de glosa y otros que nos gustaría más que nada saber cómo manejamos los contenidos de esta información. Básicamente eso nos presenta. Ok. Aquí la oficina del Senado. Gracias, presidente. Sí, ese informe, señor senador, corresponde a un seguimiento de los compromisos de información establecidos en la ley de presupuesto, tanto en el articulado de la ley como en la partida, en las glosas presupuestarias de la partida directamente del Ministerio de Agricultura. Se hace una incorporación de todas aquellas glosas que requieren información y publicación de información, así como del articulado que sea aplicable con cualquier requisito de información establecido para este ministerio. Y en la primera página hay una hoja resumen, y esa hoja resumen lo que hace es detallar su estado de cumplimiento, es decir, en este caso, al 31 de julio, el Ministerio de Agricultura tiene un total anual de 265... perdón. Este es el del Ministerio de Transporte, sí. Ya, de 463 compromisos que tienen que enviar información durante el año. Eso es por ley, eso es lo que está establecido en la ley. Los compromisos son, por ejemplo, una glosa que es trimestral, solicita 4 informes al año. Entonces, esos 4 son los que están sumados, la suma de todos los informes genera 463 compromisos anuales. De esos 463, 234 al mes de julio se encuentran vencidos. De los informes de esos informes vencidos, cuyo plazo que deberían haber estado, recibimos 173 informes sin ninguna observación de carencia de información, y hay 61 informes que en su gran mayoría corresponden a aspectos que tienen que ver con el articulado de la ley, que no han sido recibidos a la fecha a pesar de haber expirado el plazo. Ahora, nosotros nos encontramos trabajando en este informe durante todo el año y mantenemos comunicación permanente con el Ministerio de Agricultura, quien también durante todo el año nos está mandando distintos antecedentes. Así que muy probablemente que con la publicación de este informe vamos a comenzar a regularizar aquellos aspectos que son los que tenemos diferencia en cuanto a lo recibido. Sí. No solamente me parece relevante la información que levanta la oficina, otra mirada desde el punto de vista del cumplimiento de los servicios, y para señalar la información aquí al Ministerio de Agricultura, ¿verdad? Hay 61 documentos que están vencidos a la fecha y que no se han remitido al Congreso. Y están desglosados, ¿no es cierto? Acá, INDAP con 12 informes, por ejemplo, el SAC con 3 informes, CONAF, el que más tiene pendiente, 22 informes, ¿no? Señor senador, solo complementar para decir que esta información nosotros la publicamos en la página web y a través de los medios digitales, toda la información que se ha recibido está hipervinculada a ese informe. Por tanto, si usted quiere ver qué glosa se cumplió mediante qué oficio, tiene la posibilidad de pinchar ese oficio y ver el documento
una copia electrónica del documento enviado por el Ministerio de Agricultura. Así se puede ver, yo lo probé y efectivamente se puede hacer eso. Estamos ya terminando. Recordarles, a propósito de lo que dice el senador Sandoval, que la ley de presupuesto es una ley y que por lo tanto todas las partes de ella tienen que ser cumplidas, no es un tema a voluntad, y ahí hay una medida de gestión que tienen que estar atentos los ministerios y, por cierto, las direcciones respectivas. Esperamos que cuando nos encontremos nuevamente en la discusión de la ley de presupuesto, ese indicador obviamente pueda estar al día, porque evidentemente hay solicitudes de informe que son posteriores por los plazos que se tienen que entregar, y esas no están socializadas como pendientes, están socializadas como pendientes o vencidas, aquellas que ya deberían haber estado informadas. Y por lo tanto ahí hay un indicador que se debería mejorar sustancialmente en la discusión presupuestaria, reiterar para el próximo encuentro de trabajo, no sé si tengamos algo antes de la ley de presupuesto o solamente recibamos la información, pero por lo menos para la ley de presupuesto es importante que pueda estar el ministro, quien representa políticamente la cartera. Esa es la vinculación formal y evidente que tienen que tener dos poderes del Estado. Así que con eso, sin más, se los vamos a señalar. En el caso del ministro de Transporte nos envió una excusa, él venía y nos excusó porque tiene una discusión de un proyecto con tramitación de urgencia, entiendo, discusión inmediata, y por lo tanto, claro, tenía que estar, es un proyecto importante, y en el caso de Agricultura le reiteramos al subsecretario que transmita el mensaje. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Recording stopped. Hoy se me fue el tema de las observaciones, las miré en la tarde estudiando, efectivamente están atrasados y son indicaciones, pero son nuestras además, la gran mayoría.